¿Podría Shakespeare escribir la tragedia de Hamlet? ¿Podría el joven príncipe danés iluminarnos con nuevas reflexiones, en este caso sobre el odio? El joven príncipe sufrió de mano del fantasma de su padre la presión por vengar la muerte que perpetró su propio hermano contra su padre. La venganza se nutre de la necesidad de reparación, de justicia, pero conduce indefectiblemente al odio. Estremece pensar que en estos momentos en los que estamos sufriendo una de las posiblemente más graves crisis ambientales, nos afanamos en odiarnos unos a otros, en magnificar las diferencias y crear enemigos. ¿Alguien puede pensar que odiar a un inmigrante que llega a nuestras costas huyendo de un clima inhumano puede protegernos de algo? ¿Que no acabaremos siendo nosotros mismos inmigrantes algún día? Nos afanamos en crecer y crecer en lo económico. Nos afanamos en pensar que siempre en un planeta con límites físicos habrá espacio para nuestro crecimiento. Nos engañamos pensando no solo que esto es factible, sino que no tiene consecuencias y que de hecho es la única forma de ser felices. Y preferimos odiar al que nos despierta de este sueño, nos recuerda que sí que hay límites y que nos recuerda que debemos enfriar la economía, especialmente en el norte global. ¿Alguien piensa que odiar al gobierno puede ayudar en algo a tomar buenas decisiones en temas tan complicados como la crisis ecológica o social? ¿Que magnificar las diferencias para poder odiar a nuestro vecino, para poder odiar a quien habla otra lengua, nos puede ayudar en algo, a ponernos de acuerdo en lo esencial, que no es otra cosa que vivir? En estos momentos de grave crisis ambiental, lo último que necesitamos es magnificar lo que nos separa y olvidarnos de lo que nos une. En estos momentos, lo que tenemos es, de alguna manera, que recuperar nuestra humanidad, una humanidad perdida en aras de no se sabe muy bien qué y que nos está matando. ¿Odiar o no odiar? Esa sería la cuestión. Mientras nos dedicamos a amenazarnos unos a otros, nos olvidamos y prestamos muy poca atención a lo que nos amenaza realmente. El año 2026 comienza con un informe estremecedor de las Naciones Unidas que lleva por título La bancarrota hídrica global. En ese informe nos muestra, después de años de recoger datos, una evidencia aplastante de que no hay agua para construir más casas, no hay agua para regar más campos, ni siquiera hay agua para mantener la mayoría de las actividades económicas que hacemos hoy. Un tercio de la humanidad no tiene agua hoy para cubrir sus necesidades básicas. Y el lento ciclo del agua ya no es capaz de recargar los acuíferos del mundo. Indudablemente esto tiene una dimensión de violencia y exacerba los conflictos bélicos. Por ejemplo, hace 15 años, los conflictos bélicos relacionados de alguna manera con el agua tenían lugar unas 20, 30 veces al año. 15 años después, los conflictos bélicos relacionados con el agua son más de 400 al año. No entendemos que las sequías extremas y que las lluvias torrenciales son en realidad dos caras de la misma moneda, que se apoyan en un principio físico elemental, universal, sencillo. Una atmósfera más cálida es capaz de almacenar más agua. En primer lugar, la roba del suelo, de la vegetación, generando sequía, pero cuando se dan las condiciones para una precipitación hay más agua en juego, está en forma de vapor en la atmósfera y lluvia cae de forma catastrófica. Dos caras de la misma moneda. Y no queremos aceptar que ese límite de seguridad de temperatura que estableció la ciencia hace más de 15 años también, en 1,5 grados, era un límite que no debíamos rebasar por nuestra propia existencia,
por nuestro propio bienestar. Y tenemos que escuchar los gritos de las personas que niegan que eso esté pasando. Los gritos de las personas que dicen que una dana catastrófica, que un incendio de sexta generación, que un huracán de absoluto récord siempre ha existido. Tenemos que escuchar los gritos de las personas violentas, desinformadas, que confunden el dato científico con la emoción y la opinión, con la ideología y los prejuicios. Esa confusión que crece especialmente cuando aupamos al poder a los autócratas. Confusión que crece especialmente cuando las empresas y las grandes fortunas financian campañas de desinformación. Confusión que crece cuando el odio nubla el entendimiento y genera un miedo que bloquea a muchos. La ira es un sentimiento esencial para los cambios. Es, de hecho, lo que ha promovido los principales cambios de la historia, de la humanidad, mucho más que los descubrimientos científicos. Pero la ira tiene una doble dimensión. Hay al menos dos tipos muy diferentes, muy divergentes de ira, y un instituto en Noruega los ha caracterizado con sus consecuencias. Tenemos la ira por el problema, la ira que nos muestra la ineficacia de nuestra política, de nuestros gobiernos, de nuestras democracias, para hacer frente a esas amenazas. Una ira que está basada en un sentimiento de injusticia sobre el bloqueo a las recomendaciones de la ciencia. Una ira que subyace a los movimientos de activistas en todo el mundo, desde Greta Thunberg, Greenpeace o Extinction Rebellion. Un activismo que considera un deber moral de alguna manera reaccionar a la inacción. Por otro lado tenemos otra ira, una ira de los escépticos reaccionarios. Aquellos que no solo niegan lo que ocurre, sino que piensan que los medios de comunicación y los activistas hacen gala de un tremendo histerismo, que no es para tanto, que lo que ocurre no tiene por qué contarse en esos tonos y que no amenaza para nada. Esta ira reaccionaria, de hecho, bloquea multitud de acuerdos y tensiona la situación actual. El Instituto Potsdam de Investigaciones sobre los Impactos del Cambio Climático, el PIC, en su acrónimo, como es conocido, ha evidenciado que en el comportamiento agresivo y violento hay un fuerte componente ambiental. En concreto habla de una ventana de bienestar, una ventana en la cual los mensajes de odio son pocos. Concretamente analizando cientos de miles de millones de mensajes en la plataforma X, encontró que esa ventana de bienestar se sitúa entre los 12 y los 21 grados. Por encima o por debajo el odio, sobre todo en las redes, sobre todo en esa plataforma, crece en sobremanera. Por debajo de los 12 grados aumenta aproximadamente un 15, un 12, un 14% el número de mensajes de odio. Pero por encima de los 20 grados, los mensajes de odio crecen exponencialmente, empiezan creciendo más de un 20% hasta niveles increíbles que desestabilizan las redes, que desestabilizan el diálogo. Proteger el clima, protegernos de esos extremos climáticos, es proteger nuestra capacidad de ponernos de acuerdo, es proteger nuestra capacidad para sobrevivir colectivamente a ese gran desafío que es el cambio climático. Y en estos momentos, nuestra querida y verde Europa está viviendo una auténtica glaciación en la cooperación política. Los populismos y la extrema derecha están tensionando cualquier posibilidad de consenso. Partidos como Alternative for Germany, Reform UK, Freedom Party, Alemania, Reino Unido, Austria, o Vox en España, ejercen una estrategia de bloqueo sistemático, una planificación de
negación de la evidencia científica en materia que pone en riesgo la salud, la vida de las personas. Y esto no es casual ni espontáneo. Esto está financiado explícitamente, está apoyado conceptualmente por think tanks, por institutos que trabajan en maquillar la realidad. Concretamente, por ejemplo, el Heartland Institute en Estados Unidos, que organiza congresos delirantes, alejados de la evidencia científica, para mostrar esos pretendidos bulos de los más de 150.000 científicos que en el mundo van poniendo piezas en este puzzle del cambio climático. Toda esta campaña financiada y apoyada por instituciones que no ejercen para nada una filantropía honesta, tiene un cierto éxito y logra precisamente que el negocio del petróleo continúe y continúe, como si no estuviera causando los miles, si no millones, de muertes. Se calcula que por el cambio climático mueren en un año 5 o 6 veces más que todas las personas que murieron por la COVID durante los 3 años de pandemia. Estremece pensar todo esto. Y cuando estamos sometidos a esta situación, cuando estamos viendo que en la ciencia hay evidencia, el consenso científico en materia climática subió del 97% en 2023 a más de un 99% en la actualidad, nos encontramos con estos bloqueos, con estos mensajes airados, con estas confrontaciones. En estos momentos vivimos bajo una paradoja aterradora. El cambio climático está generando las condiciones psicológicas exactas para comprometer su propia resolución. Se trata de un ciclo con 5 pasos. 5 pasos que los vimos claramente en Valencia en el año 2024, que tuvieron su momento culminante el 29 de octubre, pero que se fueron larvando día a día, mes a mes. El primer paso, evidentemente, son las altas temperaturas, días de más de 30 grados, que desordenan el comportamiento. Así que el paso número 2 es precisamente esa agresividad creciente. El paso número 3 es la desinformación y la canalización de la frustración, la preocupación, el descontento social. El paso número 4 lleva al bloqueo eficaz de las medidas políticas por una ultraderecha interesada y perfectamente desinformante. Y el quinto paso es la retroalimentación. La falta de políticas conlleva más calor, más desorden en los comportamientos, más agresividad que dificulta el diálogo social. Y esa falta de diálogo social se ve magnificado y canalizado hacia más bloqueos en decisiones políticas, en un cuestionamiento de las leyes ambientales, en un cuestionamiento de los activistas, de las personas que proponen alternativas, que proponen soluciones. Estamos en un momento en el que es evidente que la estabilidad climática es indispensable para la paz social, pero viceversa. La paz social es indispensable para resolver la crisis climática. Protegernos de lo que nos amenaza, protegernos de las amenazas climáticas, de las amenazas que hemos causado voluntaria o involuntariamente degradando el medio ambiente, es protegernos a nosotros mismos, es proteger nuestra mismísima capacidad biológica para convivir. Protegernos mutuamente, protegernos todos por todos, es precisamente incompatible con el odio. Odiar o no odiar nunca será la cuestión.